Hoy en Historias del Rock. Paul Segovia, Sal y Mileto, la banda de rock mítica de Ecuador. Hola mileteros, en el programa de hoy tenemos a Pequi Andino, dramaturgo y actor que participó en la creación de Sal y Mileto. Además habrá intervenciones de fans y comentarios de Alfonso Espinosa, poeta y periodista de El Comercio. También escucharemos un tema inédito de Mileto y otro que ya conocen. Que empiece el rock. Pequi Andino, cuéntanos acerca de los orígenes de Sal y Mileto en los años 90 y por qué comúnmente se conoce al grupo como la Banda de los Hornos. El grupo se originó en una hacienda colonial cotopaxense llamada Tilipulo. Para tomar hacia la hacienda, el sector se llama Los Hornos, que es la carretera que une la Tacunga con Pujilí, en la mitad. Le pusieron así porque había hornos de alfarería y de pan. ¿Qué es lo que pasó en esa hacienda? Cuando fuimos a la hacienda Tilipulo a empezar el proyecto, porque era un proyecto no para hacer una banda de rock, era un proyecto para hacer una performance en un fin de semana. Performance que empezamos aquí en Quito 2 años antes con 3 personajes, el Paul Segovia, el Franco Aguirre y el hermano aquí de la joven presente, que era el primer baterista verdadero de Sal y Mileto. Pequi Andino se refiere a Estefan Vinuesa, que dejó el proyecto y fue reemplazado por Igor Icaza. Sí, entonces tuvimos que reemplazarle con alguien. Y la última opción que teníamos era el Igor. Y lo chistoso es que el Igor se queda, digamos, ahora es el líder de la banda. Y el Franco tampoco pudo, porque el proyecto original, que ya tuvo un ensayo aquí en Quito, donde la banda tenía un abominable nombre que se llamaba Registro Civil, que era muchísimo mejor que el que propuso el Franco, que era Astrolabia. O sea, Y el nombre, Sal y Mileto, ni siquiera tenía que tener nombre, era una cosa con un trabajo que había hecho yo que se llamaba horrendamente Los Recitales de Mileto, por unir tales de Mileto, o sea. Entonces eso pasó y nos reunimos ahí en este sitio para hacer esta performance con textos míos y música del Paul. ¿Cuáles son los inicios de Paul Segovia en la música? El Paul venía de una onda más de la nueva canción, o sea, con el rock más bien cuando era chamo y empezó. Él tiene una cosa que nunca decía, que él ganó el primer Festival Intercolegial de la Canción. El nacional, ojo. Sí. Lo más gracioso de que ganó este intercolegial era que él quedó finalista en la categoría solistas. Él compuso una canción para su enamorada en ese entonces, luego sería su esposa, la María. Y él cantaba mientras el Mejía versus el resto del mundo se metían unas quiñetizas y el Paul cantaba en medio de una pista, esas típicas de esos antiguos intercolegiales. Gana el intercolegial cuando él tenía 15. 16, sí, claro. sí, no 15, recién cumplidos. Era una canción así velocísima, extraña. Y lo hermoso eres tú, solamente tú, en este mundo raro. O sea, cosas así. Se nota la influencia de la música nacional. Porque esa es otra de las vertientes muy fuertes del Paul. Música, hablemos de pasillos. Especialmente pasillos, ¿no? Más que San Juan, ¿no? Sí, no, pasillo absolutamente, porque su abuelo fue cantante y fue pasillero. Es más, fue en un momento de su vida, su abuelo acompañó a Carlota Jaramillo. ¿Y qué otras influencias tenía Mileto en esa época? El Paul que quería llevarlo extrañamente, y ahora que me perdonen donde esté, extrañamente en ese tiempo una preocupación muy lírica, pero lo lírico de lo más extraño y lo que más me disgustaba a mí, que era Soda Stereo, por ejemplo, a lo Cerati, ¿no? El estreno, en el primer concierto del Fénix, hubo alguna gente que coincidía, mucha gente coincidía, que el Paul estaba en la onda del timbre, incluso, sí, que era muy cheratiano, ¿no? Yo insisto en que una marca en el manejo vocal de Paul Segovia es muy Cerati. ¿Cómo percibe el público la atmósfera que plantea Sal y Mileto? Es bien urbano, ¿cachai? Es bien así las calles, ese mundo así oculto, ¿cachai? Ese mundo
que no es tan evidente para todo el resto, calas. Pero que está, pero que pertenece al quiteño, por sí. Covecos, es como que cachas, Sally sí. Mileto de alguna forma es Una transversal. así. Puente. Sí, y también algo que arrastra también toda esa tradición quiteña. Ajá. ¿entiendes? O sea, y quiteña y Quito serrana. con O sea, K. ¿Qué significa la K? La grafía indígena de Quichua plantea la utilización de la K en vez de la Q, o sea, la Q y la U, que es del español, entonces se utiliza directamente la K. Y los manes siempre escriben con K, cala, en los discos. Entonces eso también es de lo quichua, cala, del Quito, así. Para mí, tanto el Quichua como Sally Mileto, la utilización de la K es transgresora en el lenguaje cotidiano de nosotros, así en el Y español. además es una cosa de protesta, ¿cachai? O sea, y ahí está la protesta, cala, la protesta contra el sistema, contra lo español, contra toda esa huevada, así, contra el lenguaje, ¿cachai? O sea, está ahí la K. Hizo también música para piezas del Clever Viera. Sí, hay piezas del... el Paul trabajó música para piezas del Clever y era un elemento vivo, digamos, era música en vivo en la Medea, ¿no? En el montaje original de Medea con Cat. Bueno, y en Quito con Cat era... Y en Ceremonia con Sangre. En Ceremonia era todo el grupo. Claro, en Ceremonia era prácticamente un concierto Con teatro. con teatro, ¿no? Y es como que la música de ellos era así, full protesta contra todo lo que nos pasaba, contra el gobierno, porque yo me acuerdo que en esa época eran los movimientos sociales de los chamos más fuertes que los de ahora. Entonces era full activismo, cacha, pero así, focazo. Y la música de Sally Mileto era parte de ese activismo de esa época, cala. Era parte del movimiento de la época, ¿cachas? Pero así súper fuerte, porque vos ibas y me acuerdo que había huelgas a cada rato, ¿cachas? Y no solo, y las de la Central, cala, las del Mejía, ahora ya no ha habido. Y era justo esa época de corrupción, pero densísimo, ¿cachas? Entonces, yo creo que también por eso, ¿no? El activismo de la banda se vio, por ejemplo, en el apoyo a la familia de los hermanos Restrepo. Pequi Andino comenta acerca de la canción inédita que vamos a escuchar, de Sal y Mileto, interpretada por Igor Icaza. Terminó siendo una banda de 8 personas en ese concierto de un aniversario de la desaparición de los hermanos Restrepo, cuya causa sí militábamos, sí, pero a nivel muy personal. Nunca, hasta que Igor cantó, cierro comillas, el tema que hicimos con el Paul para la mamá, porque se murió en esa época justo la mamá, y más podía nuestro odio por los chapas que por el amor a la causa, realmente, para serles sincero. Y el Igor cantó esa canción ahora, en esta, que se cumplieron ¿cuántos años? 20, ¿no? Ahí se enteraron que... ahí se enteraron que había una canción para Luz Helena. Luz Helena, sí. Claro, Luz Helena. Pero que le hicimos el Paul y yo, y nunca se grabó. No. Alguien sabe el camino al castillo de Neptuno, me dijeron las gaviotas en ese lugar. Santiago y Andrés, recogen estrellas de la mar. He terminado de fraccionar para convertirme en aire y poder volar y estar en todas partes. Así será más fácil dejarlos ir, volverlos a parir. Santiago, ya somos nuevamente inquilinos de la una. Vuélvete semilla, hay como volver a empezar. Hay como volver a empezar. Se renueva como las aguas de la mar, como las aguas de la mar.
historia de una madre que por ir tras de sus hijos se convirtió en luz astral, en luz madre, en luz total, en luz Elena, en luz, en luz astral, en luz madre, en luz total, en luz Elena, en luz de todos los que perdimos a nuestros hijos en aguas de la mar, en aguas de la mar. Vaya. Asesinos, no más. Me acuerdo que él estuvo 25 días en una jornada de esas seguidas, ¿no? De excesos absolutos, pero eran más drogas naturales, ¿no? A experimentar mucho con el exceso. Sí, el alcohol, puta, la bola, o sea, no era la calidad, sino la cantidad, más bien, es decir, me acuerdo que el Paul en eso era súper loco, ¿no? ¿Cómo era la personalidad de Paul Segovia? Creo que era de esas personas que no entendían que la vida tenía la parte oscura del lunes. Es decir, si hay una cosa que el Paul le daba terror eran los lunes. Es decir, cuando tenías que volver a una vida normal, ir a clase o al trabajo. No creo que tomaba ni más ni menos que nadie. Lo que sí, el problema de Paul creo que era que no comía de nada. Puta, era el man que se podía estar como se valía con un ceviche 15 días. Y fumaba como un carretero. Antes de desayunar, cuando lo hacía cada 14 días, fumaba. Ya se había fumado unos 5 o 6. Todos los chafos del mundo. Y el tabaco, yo me acuerdo del Paul, pero impresionante porque llevábamos tabacos, yo llevaba cigarrillos como para un par de días. Y llegamos a la Tacunga, o sea, 2 cajetillas, yo habré fumado 10 tabacos, te digo, como mucho. Porque más fumamos hierba, un montón. Y Paul se bajó cajetilla y media más la que él llevaba, o sea, pero era... Sí. Además lo que él comía, es decir, lo que comía de esa generación, hamburguesas, Claro. papas Chanchos, fritas. claro. Claro. ¿Qué pasó ese día? O sea, cuando se muere el Paul, amanece muerto. Puta, el pobre Igor estaba... Este fue un día de mierda. Yo estaba en el fútbol, viendo la Liverpool Deportivo Universitario, y el domingo estaba en el fútbol y a las 11 de la mañana me llaman a decirme que estaba muerto. Pero son esas reacciones que vos no dices, chuta, que te quedas así como en un nirvana, así como... Y llegábamos a la casa de la mamá, porque íbamos al sitio donde estaba el muerto, que era en Tumbaco, pero ya nos dijeron que ya lo habían llevado a la morgue. Entonces ahí empezó toda el Vía Crucis y todo, imagínate, puta, fue tenaz porque yo no pude reaccionar a nada, entonces me bloqueé y dije, alguien tiene que hacerse cargo del muerto. Tiene que ir a hacer todos los trámites de la policía, las huevadas, no sabía por qué mierda murió.
vi un rosazo bien tenaz. Nada extraño, más allá de los excesos. Pero claro, fue desde irle a vestir a tu pana hasta estar en la autopsia y sacarle de la morgue. Eso se necesita uno de acero, ¿ves? Porque al momento, al rato de los ratos, todo el mundo desapareció. El Igor huyó, el Igor se destrozó y el Igor, él se dio cuenta que no tenía lo que vos dices, o sea, las tripas. El Igor se quebró y se quebró mal. La primera pregunta que me nació a mí cuando yo le vi tendido ahí, muerto, habiéndole conocido como un ser bello, exterior e interiormente, era ¿para qué mierda sirve el rock and roll? Alfonso, ¿por qué sucedió esto? Para el Paul eso que para el 90% de la humanidad es del día a día, es la vida adulta, es lo normal, es la normalidad. Para el Segovia realmente era una cuesta arriba, era una montaña que tenía que cargar, era una vaina que no la llevaba, ¿no? Allí empezó el mito. Mileto se divide en antes y después de Paul Segovia. Se murió el Paul y esos discos adquirieron una especie de fetiches. Pero a marcarte de que cuando el Paul vivía en la pobreza más hija de puta, o sea... Era una banda desde la marginalidad. Pero ¿no? Total, todo el mundo, o sea, el Franco, el Igor y todos no ganaron un solo centavo. A mí me pasó una cosa chistosa justo con ese disco en el que está Débora, Cala, porque yo lo tenía y lo había perdido. Y ahora conseguir un disco así nuevo de Débora es casi imposible, cacho. O sea, todos los panas capaz lo tienen, Cala, pero vos conseguirlo no lo venden, cachas. No. Entonces yo fui al centro, Cala, y estaba buscando LPs así, pero al lado de la Plaza Grande, cachas. Y solo vendían así música así chicheraza ecuatoriana y el reggaetón y lo típico, Cala. Y encuentro un disco original, Cala, de Sally Mileto, ¿cachai? Y fue focazo. Me compré obviamente el disco, Cala. Porque era justo el que se me había perdido, el de Débora. Yo me acuerdo que lo tenía en cassette, ¿cachai? Y para finalizar esta entrega, Radio Escuchas, del disco 3, con Franco Aguirre en el bajo, Igor Icaza en la batería y Paul Segovia en la guitarra.